Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Yo soy Ana Rodríguez, soy líder de enlace del proyecto PIP para una ciudad del futuro. En nombre de todo el equipo les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia Ciencia de Datos a cargo de Luis Natera. Si todavía no conocen el proyecto, les cuento que PIP para una ciudad del futuro es un modelo conceptual desarrollado por Derive Lab dentro del marco del Fondo Acción México 2020, el cual es una iniciativa entre el ICLEI y Google ORG. Nuestro modelo busca asumir los edificios públicos como elementos receptores de prototipos de medición y monitoreo de indicadores medioambientales para la generación de datos abiertos. Esto para contar con información útil a la hora de planear y tomar acciones más claras en cuanto a políticas públicas, lineamientos de diseño y acciones para mitigar el cambio climático y así poder construir un futuro bajo en carbono. Dentro de este marco, hemos organizado varios eventos que abonan a las líneas temáticas que hemos venido explorando hasta ahora, como son las plataformas generadoras de datos medioambientales, el uso de tecnologías y la generación de políticas públicas y lineamientos urbanos. En esta ocasión, la conferencia que Luis nos va a compartir tiene como objetivo entender cómo pueden ayudarnos los datos en el desarrollo de soluciones medioambientales aplicados al entorno urbano, así como conocer cuáles son los retos actuales en la materia que obstaculizan la aplicación de soluciones exitosas en las ciudades. Con esto en mente, le quiero dar la más cordial bienvenida a Luis Natera Orozco, quien es candidato a doctor en Ciencia de Redes por la Central European University en Budapest, Hungría. Su investigación académica es en ciudades y dinámicas urbanas analizadas desde la ciencia de redes. Tiene experiencia tanto en el sector académico como en lo gubernamental e iniciativa privada. Ha trabajado como consultor internacional para proyectos de desarrollo urbano, aplicando técnica de ciencia de datos y redes para la planeación urbana basada en datos. Dentro de la academia, Luis ha desarrollado algoritmos para identificar patrones en infraestructura de movilidad urbana, mejorar la conectividad de ciclovías y cuantificar la cantidad de vida urbana a partir de la accesibilidad peatonal. Luis ha presentado su investigación y resultados en diversas conferencias internacionales, destacando la Conferencia Internacional de Ciencia de Redes, NetSci. Ha realizado estancias académicas, entre ellas en el Media Lab del MIT. Bienvenido, Luis. Es un gusto hablar contigo el día de hoy. Les recuerdo que pueden hacerle preguntas a través del chat de Facebook y nosotras se las haremos llegar. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por tenerme aquí y, híjole, que creo que estaría padrísimo poder tener esta conversación todos en un mismo lugar, pero bueno, dada la situación en la que nos encontramos en el 2020, estoy muy contento de estar participando por aquí y por favor dejen sus comentarios y preguntas y también si hay comentarios y preguntas que vayan saliendo durante la plática, las pueden ir poniendo y Ana me los va diciendo y vamos dialogando para que esto sea también más como una especie de diálogo de ida y vuelta y no solamente que yo esté hablando enfrente de la cámara. Listo, que es una cosa también un poco extraña estar dando conferencias desde webcams. Bueno, entonces, si quieren, les voy a presentar o voy a platicar hoy de unos cuantos proyectos en los que he estado involucrado, que tienen que ver sobre todo con aplicación de ciencia de datos, ciencia de redes en ciudades y un poco de lo que estoy haciendo en el doctorado y algo de lo que he estado haciendo también por el doctorado. Lo primero es que mi interés en las ciudades y en los datos viene desde tres áreas. Una es las ciudades como cómo las entendemos y cómo las habitamos las personas. ¿Qué políticas públicas hay también detrás que nos permiten poder hacer planeación y poder empezar a entender las ciudades desde otro tipo de cómo las habitamos? Y bueno, la ciencia de redes aplicada en entender y en entender los datos, en poder aprovechar los datos de lo que está sucediendo en las ciudades y cómo eso nos ayuda después a planear también políticas públicas a partir del análisis de datos. Eso es más o menos desde donde partimos y voy a platicar de tres proyectos en específico y después de algunas ideas que están actualmente en curso. El primero
se titula La huella digital urbana. Y este nace de la idea de pensar si podíamos identificar qué situaciones o qué infraestructura hay en las ciudades que permiten diferenciar unas de otras, ¿no? Por un lado vemos, por ejemplo, este video de Los Ángeles, un embotellamiento en Los Ángeles, de los más largos en estas grandes avenidas, freeways dentro de las ciudades. Y por el otro lado vemos una pequeña calle a una cuadra de la estación de trenes en Delft, en Holanda, que tiene un flujo completamente diferente. Y es sorprendente porque al final de cuentas rescato esta cita que dice que primero le vamos a dar forma a nosotros a las ciudades y después las ciudades nos van a dar forma a nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a ir dándoles diferentes, formando ciudades y esta forma que le vamos a ir dando va a permitirnos que nos desarrollemos como personas de cierta manera? Entonces, la idea detrás de esto y la pregunta detrás de esto era, ¿hay datos y hay patrones que nos arrojen similitudes en diferentes ciudades en el mundo? Y bueno, entonces ahora sí entramos un poco más en materia y empezamos a pensar en la ciudad como una red. Esta es una foto de Budapest, de una intersección a unas cuantas cuadras de mi casa, en el que en una intersección tenemos que están conviviendo espacios peatonales, espacios para ciclistas, espacios de sistema de transporte público y autos privados. Entonces, si consideramos esto como todo un sistema, lo podemos modelar siguiendo el acercamiento de la ciencia de redes. Entonces, podemos modelar esto como si fuera un objeto matemático o si es esta abstracción en la que la intersección, esta zona, no sé si se ve mi mouse, espero que sí, pero esta zona que tenemos aquí, esta intersección entre las dos avenidas, va a ser un nodo, va a ser un punto, y todas las conexiones que hay hacia el resto de las otras intersecciones van a ser los enlaces. Entonces vamos a tener que en este punto hay un nodo que está enlazando al sistema de transporte público y hay un nodo que también está enlazando a las bicicletas y a los peatones y a los ciclistas. Esto lo trasladamos al formato de una red y con esta red construimos lo que se conoce como una red multicapa, es decir, separamos cada uno de los medios de transporte en una capa dentro de la red. Entonces tenemos como si fuera esta mano, la podamos ir separando en diferentes redes y esto nos permite formar una red. En este caso es la visualización de Manhattan, en el cual tenemos que la red de arriba es la capa peatonal, después tenemos la capa de bicicletas, todo lo que tiene que ver con infraestructura ciclista, entonces ciclovías confinadas, ciclovías, carriles bici, carriles bus bici. Después tenemos el sistema de transporte público. En este caso estábamos trabajando solamente con sistemas de transporte público que son sobre rieles, entonces tenemos metros y tenemos metros y tranvías para ciertas ciudades. Y por último tenemos la capa del auto privado, la capa de las calles, que en la capa de las calles también pueden estar habiendo dinámicas de transporte público a través de autobuses. Sin embargo, en este caso no lo teníamos considerado porque al final de cuentas se mueven sobre la misma infraestructura que se mueve el auto, que es la calle. Se puede confinar o no se puede confinar, pero eso en este momento no es tan relevante. Entonces, con esto en mente, este ya es datos más técnicos de qué está sucediendo. La cantidad de nodos son cuántos de estos puntos hay en cada una de estas capas. Entonces, cuántos nodos hay dentro de la capa peatonal, cuántos nodos hay dentro de la capa ciclista, de transporte público y de auto privado. La cantidad de links, estos enlaces, cuántos enlaces hay en cada uno de estos. Y esta acá en medio del mayor que y menor que, lo que quiere decir es el grado promedio de enlace. En promedio, cada uno de los nodos, cuántos enlaces tiene hacia afuera. Entonces vemos que, por ejemplo, en promedio, los autos tienen 2.1, mientras que las bicicletas tienen 1.69. Eso es importante para lo que vamos a ver un poco más adelante. Y dijimos, bueno,
ya construimos la capa, ya construimos la red de estas ciudades, existirán similitudes entre las diferentes ciudades y existirán cosas que son completamente diferentes. Y entonces propusimos crear lo que le llamamos un overlap census. El overlap census es construir a partir de esta capa, de estas diferentes capas, de estas 4 capas, e investigar cuál es el porcentaje de nodos, cuál es el porcentaje de intersecciones que tiene una ciudad que están activas dentro de cada una de estas configuraciones. Es decir, qué porcentaje de las intersecciones que tenemos en la ciudad podemos llegar a ellas usando solamente caminando, o combinando caminando y en bicicleta, o son intersecciones que solamente son accesibles caminando y en auto privado, o son solamente accesibles en caminando y bicicleta y transporte público. Esto nos da un perfil para cada una de las ciudades que analizamos. En este caso, en esta investigación, analizamos 15 ciudades en el mundo, contemplando ciudades de todo tipo, ¿no? Entonces teníamos desde la Ciudad de México, Los Ángeles, Yakarta en Indonesia, Londres, Budapest, Beijing, Bogotá y demás. Y esto nos arrojó estos diferentes perfiles. Después, una vez que tuvimos los perfiles, los agrupamos usando técnicas de análisis de datos. Entonces, si identificamos qué tan similares eran unos con otros y los agrupamos y encontramos que había 6 clústeres diferentes en el mundo, o por lo menos en las ciudades que analizamos. Entonces, tenemos un clúster que es único, que es solamente para Ámsterdam, que tiene más del 50% de sus intersecciones activas en la capa peatonal y ciclista, en la capa ciclista, perdón. Después encontramos otras ciudades que están medianamente niveladas, como son Copenhague, Manhattan, Barcelona o Portland, que tienen más o menos el 50% de sus intersecciones activas solamente en ciclistas, y solamente para ciclistas y para peatones, mientras que el otro 50% está combinado y toma también en cuenta al auto privado o a la calle. Y otras ciudades que están completamente en el otro extremo, como son México, Beihai en China y Yakarta en Indonesia, que tienen más del 75% de sus calles solamente destinadas para el auto privado y el peatón. Esto nos indica que son ciudades que todavía les falta avanzar para poder ir cambiando estos modelos de ser autocéntricas. Sorprendentemente, el caso de Phoenix es único y es la única ciudad que encontramos que tiene más del 25% de sus intersecciones solamente activas solamente activas para auto privado. Es decir, no se puede ni llegar caminando a ese tipo de intersecciones. Que si recordamos lo que vimos en el primer video, en el que teníamos la diferencia entre Los Ángeles y Delft, sería una ciudad similar a lo que veíamos de Los Ángeles, ¿no? Estos grandes corredores de grandes avenidas solamente dedicadas para el auto privado. Bueno, una vez que teníamos considerado esto, dijimos, ¿cómo le hacemos para ahora entender qué está sucediendo solamente en una de estas capas? Y entonces dijimos, ¿qué pasa si vemos nada más la capa ciclista, que fue la que nos llamó la atención? Si se acuerdan, la capa ciclista era la que estaba un poquito menos conectada y era la que estaba también, que tenía un grado promedio de conectividad menor. Es decir, está conectada con menos nodos o con menos intersecciones a su alrededor. Entonces, analizamos, estas son 2 ciudades, un ejemplo para 2 ciudades, Londres y Copenhague. Si se fijan, cada una de estas son las capas que estábamos analizando. Y cuando vimos la capa de Pisces, encontramos que estaba completamente fragmentada, que tiene diferentes pedazos de ciclovías por todos lados. Y la gráfica, esta gráfica que dice el tamaño y viene la gráfica del ranking, lo que está diciéndonos es de qué tamaño es el componente más grande, de qué tamaño es la red más grande que está, o la subred más grande que está dentro de cada una de estas capas. Es decir,
proporcionalmente está toda conectada en una sola o hay muchas separadas. Y las líneas, esta línea naranja, que es la de la capa de la bicicleta, lo que nos está diciendo es que tenemos un componente que tiene prácticamente que es el más grande, es el componente gigante, y luego empieza a haber otros componentes que están completamente separados. Y lo sorprendente es que incluso en ciudades como Copenhague, que son ciudades mecas ciclistas, también están fragmentadas y también tienen esta caída. Entonces dijimos, bueno, si incluso las ciudades más avanzadas en términos ciclistas tienen esta fragmentación, ¿cómo podemos mejorarlas? Y ¿existen realmente o no existen? Entonces fuimos a ver si existían estas rupturas en las ciclovías en las ciudades. Este es el caso de Budapest. Y encontramos, por ejemplo, esta ciclovía que nos lo arrojaba, era la primera ciclovía que encontramos con este algoritmo. Y efectivamente está desconectada. Es una ciclovía que va por la banqueta y en un punto se integra completamente con la banqueta para 20 metros después incorporarse con otra ciclovía. Sin embargo, esta mezcla pone un... pues al final de cuentas puede ser peligroso también para los peatones y para la convivencia entre estos medios de transporte. Entonces pensamos, bueno, podemos identificar en dónde están estos vínculos que hacen falta dentro de las ciudades y dentro de los diferentes, dentro de las ciclovías que hacen falta, y si sí, las podemos encontrar y podemos sugerir en dónde deberían de estar y qué tanto mejoraría la conectividad de las ciclovías. Esas preguntas eran las que teníamos en mente. Y entonces propusimos hacer 4 algoritmos que nos ayudaran a medir estos datos. El primero es, lo denominamos L2C, que quiere decir Largest to Closest, y lo que hace es busca cuál es el pedazo de red más grande y busca cuál es el más cercano y entonces se conecta. Y así sucesivamente durante las diferentes etapas del algoritmo. Después hicimos un segundo algoritmo que lo llamamos Largest to Second, y lo que hace es busca cuáles son los dos más grandes, las dos pedazos de ciclovías más grandes, y entonces busca después cuáles son los nodos más cercanos y conecta entre ellos, y así sucesivamente. Hicimos un approach que es el más cercano, entonces primero busca todas las posibles combinaciones que hay entre nodos a partir de los diferentes espacios o los diferentes parches de ciclovías que hay en la ciudad, encuentra cuáles son los dos más cercanos y empieza a hacer estas configuraciones. Y luego hicimos otro que fue el equivalente a construir ciclovías aleatoriamente, ¿no? Es decir, si tenemos pedazos que están desconectados entre sí, ¿cómo le hacemos para empezar a conectarlos literalmente al azar? Entonces, aleatoriamente identifica toma un componente, busca cuál es el más cercano y lo conecta. Es un poco al azar y intentando minimizar la inversión. Una vez que hicimos eso, lo simulamos y este es el caso de Budapest. Conforme se va moviendo el punto rojo en el mapa, es en donde está haciendo las conexiones, y en esta otra gráfica lo que estamos viendo es cuántos nuevos kilómetros de ciclovía vamos agregando a la ciudad y cuál es el porcentaje de conexión que tenemos, de conexión total, de conexión dentro de los kilómetros que tenemos en la ciudad. Entonces vemos que agregando menos de 20% o 20 kilómetros nuevos, de ciclovía o de infraestructura ciclista a la ciudad, tenemos una conectividad de cerca del 80%, como el 75-78% del total de los kilómetros ciclistas están conectados solamente agregándole 20 kilómetros nuevos de ciclovías a la ciudad, lo cual es una inversión bastante pequeña. Y empezamos a tener, esto es la proporción total dentro del componente gigante, es decir, si yo empiezo a pedalear de este punto, ¿cuántos kilómetros puedo pedalear o cuál es la proporción
de lo que puedo pedalear con respecto a, toda la ciclovía, agregando ciertos parámetros. Entonces, quiere decir que si agregamos 20 kilómetros más de ciclovía, me puedo mover en el 60% de la red sin tener que bajarme de la ciclovía para hacer algún cambio. Esto es bastante sorprendente porque si agregamos 60 kilómetros más, nos podemos mover prácticamente por toda la ciudad sin tener que bajarnos de una ciclovía. Lo comparamos, hicimos 4 métricas, entonces esta es la que les enseñé ahorita, la fracción dentro la fracción de kilómetros a la fracción de lo largo de la ciclovía conectados, cuántos nodos, es el porcentaje de intersecciones que tenemos conectadas, entonces igual aumenta bastante rápido. Cuál es la proporción de los kilómetros, o sea, qué tanto duplicamos o triplicamos los kilómetros ciclistas o que podemos movernos por la ciudad sin tener que bajarnos de la bicicleta, y cuál es la relación de directness, disculpen la pochez, pero es qué tan directo es o qué tan directo es ir en bicicleta comparado contra ir en auto. Y a pesar, eso es interesante, porque a pesar de que fuimos agregando nuevos kilómetros de ciclovía, la proporción de movernos en bicicleta sigue siendo todavía menor. Es decir, quiere decir que hay más, tendríamos que hacer, si queremos ir de un punto A a un punto B aleatoriamente en la ciudad, tendríamos que hacer, es más directo movernos en auto que movernos en bicicleta. Esto porque la ciclovía, por el diseño de la ciclovía, claro, si agregamos nuevas bicis, nuevas ciclovías por la ciudad en lugares en los que no existen, esto mejoraría radicalmente. Sin embargo, lo que encontramos y lo que nos sorprendió es que podemos podemos mejorar la conectividad de la ciudad y podemos mejorar la conectividad ciclista invirtiendo pues a un coste relativamente pequeño, y que a la hora que le empezamos a poner números, por ejemplo, si decimos, bueno, si solamente le invierto 5 kilómetros nuevos, ¿qué tanto mejora mi ciudad? Entonces, por ejemplo, el caso de los casos que vimos que son bastante interesantes, tenemos el caso de México. Empieza con arriba del 25% de la cantidad total de ciclovías conectadas entre sí, a tener cerca del 75% solamente invirtiendo 5 kilómetros nuevos de ciclovías. Hay otras ciudades que están completamente fragmentadas, por ejemplo el caso de Londres, como lo veíamos, que tiene más de 3.000 diferentes conexiones o 3.000 diferentes subredes ciclistas, que bueno, que incluso invirtiéndole 35 kilómetros nuevos de ciclovía todavía avanza relativamente poco. Esto no quiere decir que no existe infraestructura vial, infraestructura ciclista en la ciudad, sino que hay que hacer un esfuerzo más grande para empezar a conectar todo lo que está desconectado de la infraestructura existente. El tercer proyecto que les voy a presentar hoy, y este es antes de que empecemos ya como la parte más de discusión, que creo que también me interesaría mucho entrar a eso, es uno que hicimos que fue sobre calidad de vida en la ciudad. Y este proyecto empezó realmente como una consultoría. Este proyecto no empezó como un proyecto académico como los otros dos. Un grupo de amigos míos y yo fuimos contactados por parte de la ciudad de Budapest, por el municipio, y nos dijeron, tenemos un proyecto para medir la calidad de vida. La calidad de vida entendida como lo que ustedes quieran, fue lo que nos dijeron. Entonces, bueno, partimos de esa pregunta y dijimos, bueno, ¿cómo definimos la calidad de vida? Y dijimos, la calidad de vida la podemos definir como qué tan fácil es movernos en la ciudad en términos peatonales. Entonces, utilizamos como un proxy, como una interfaz, qué tan fácil y qué tan accesible es la ciudad en términos peatonales para poder ofrecer un número de qué tan vivible es la ciudad. Es decir, qué tan fácil puedo vivir la ciudad sin tener que depender del auto, del transporte público o demás. Claro, esto es desde un punto de vista igual, completamente desde la parte de ciencia de redes y ciencia de datos a una macroescala, que después lo pasamos a una microescala, pero que
que todavía una de las cosas que faltaría entender es cómo integramos después aquí, por ejemplo, otros temas que tienen que ver más con la percepción de la calidad de vida, ¿no? Que eso ya es algo bastante personal. Entendimos la calidad de vida, eso, como cómo capturamos lo que puede estar pasando en las banquetas y lo que puede estar pasando en relación en el espacio público en la ciudad. Este proyecto fue desarrollado al final de cuentas, la idea era generar política pública basada en datos, entonces trabajamos aquí muy de la mano con expertas, con políticas y con personas interesadas y que son stakeholders dentro del proyecto, personas que viven en diferentes zonas de la ciudad, y al final queríamos entender qué tan bien o mal estaba la ciudad en ciertos aspectos, cómo identificamos estos temas de calidad de vida y poder ofrecer datos que sirvieran para que el municipio planeara a futuro. Lo construimos de tres maneras, entonces uno es lo construimos a partir de usar la red peatonal, es decir, una de estas capas de la red multicapa que trabajamos, usando datos de puntos de interés. Entonces, por ejemplo, esto es una visualización de dónde están los diferentes factores de tiendas, entonces en donde hay supermercados, en donde hay tiendas de conveniencia y en donde hay mercados dentro de la ciudad, y otros atributos urbanos como pueden ser factores ambientales, de seguridad y de población. Cuántas personas hay viviendo en un distrito, cuántas personas, cuáles son los datos de seguridad que hay, qué robos ha habido y demás, y cómo está el tema de contaminación y acceso a áreas naturales en la ciudad. Construimos una pequeña fórmula que tomaba en cuenta la calidad de los servicios o dónde están los servicios y el equipamiento de servicios en la ciudad. Le dimos un peso específico. Este peso viene de los talleres que tuvimos con la gente, con las expertas, con las personas que eran los interesadas y los stakeholders. Le dimos un peso también al tema de seguridad. Esto viene desde la parte del ayuntamiento y también desde la parte de gente que habita diferentes áreas, diferentes zonas de la ciudad, y un peso específico también al medio ambiente, para tomar en cuenta qué tan importante era el medio ambiente cuando estábamos computando todo esto. Y esta I que vemos aquí, este subíndice I, quiere decir que es el nodo I. Quiere decir que estamos calculando todo a partir del nodo, a partir de la intersección en una ciudad. Esto nos permite tener el dato sumamente específico de si yo salgo de mi casa y voy a una intersección, cuál es la calidad de vida que espero en esa intersección comparado con otras intersecciones en la ciudad, que después lo podemos agrupar y podemos empezar a hacer comparaciones entre ellas y podemos empezar a ver cómo en un distrito puede tener diferente calidad de vida en diferentes partes del distrito, pero cuando agregamos todo, entonces el promedio de calidad de vida del distrito es tal. O la accesibilidad del distrito a ciertos elementos es buena o es mala, pero en diferentes zonas puede ser muy diferente. Calculamos un índice de amenidades que lo que intenta responder es qué tan importante es una amenidad. Entonces, qué tan importante es tener una cafetería para, por ejemplo, si queremos calcular la calidad de vida de una familia con niños pequeños, cuántas personas comparten esta amenidad y cuánto tiempo le tomaría desde cualquier intersección de la ciudad llegar a este punto. Esta es una visualización, por ejemplo, categorizamos y agrupamos en categorías macro diferentes puntos de interés. Entonces, por ejemplo, categorizamos, no sé, tenemos los kinders, los parques, zonas de juegos infantiles, zonas de juego que son cerradas por el invierno, que durante el verano los niños juegan en la calle o en los parques, y durante el invierno hay también zonas de recreación que son cerradas. Entonces, todo esto lo categorizamos dentro de una categoría macro que se llamaba soporte familiar. Y luego, dentro de cada una de esas categorías,
calculamos, por ejemplo, la accesibilidad a los parques, ¿no? Entonces, esta segunda imagen es una visualización de dónde hay parques en la ciudad y desde dónde se podría conectar a cada parque. O sea, es decir, cuál es el parque más cercano que me queda desde cualquier área, desde cualquier parte de la ciudad y cómo están repartidos. Esto, al final de cuentas, de hacer todos los cálculos y todas las posibles combinaciones y los pesos y todo lo que acabo de presentar, nos arrojó un resultado que nos da el índice de calidad de vida. Este es un índice de vida, este es Budapest, y está a cada una de estas intersecciones, y después lo podemos agrupar en las diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, tenemos el índice el general, y después tenemos en dónde está mejor el tema de calidad de vida en términos de fiesta y vida nocturna, bueno, en el centro de la ciudad, en el distrito de fiesta. Una cosa que sorprende es que, por ejemplo, el de educación, por ley, debería estar prácticamente todo bastante homogéneo. Sin embargo, encontramos que la parte más roja, que es esta, es la parte de Embuda, la parte más rica de la ciudad, es la que concentra la mejor, pues la mejor calidad de vida en términos de educación. Eso quiere decir que el gobierno, si realmente quiere empezar a mejorar el tema de educación, donde deberían de estar invirtiendo es en la zona sur y en la zona que está más marginada. Lo mismo con la parte de acceso a la salud, que aquí encontramos que si bien este está un poco más homogéneo, también hay ciertas zonas de la ciudad que están mejor cubiertas. Sobre todo, este de salud es importante ahora que estamos viviendo una pandemia, porque, por ejemplo, ahí se calcula qué tan accesible es llegar a una farmacia caminando, o qué tan accesible es llegar a un hospital, o qué tan cerca estamos de una clínica. Hay otro, un grupo de investigación en Budapest hizo una cosa similar también, solamente enfocado en la parte de salud. Que si hay alguien interesado, con todo gusto los puedo poner en contacto y les puedo pasar datos de eso. Bueno, encontramos esto y luego dijimos, bueno, ya lo encontramos, está muy bien, están unos mapas que pueden ser muy bonitos y sirven para presentarlo, pero realmente hay algo de fondo, realmente podemos encontrar algo, cómo podemos validar que lo que estamos mostrando realmente tiene algo que está, algo más. Entonces, la idea que tuvimos fue utilizar datos de las propiedades del mercado inmobiliario. Y lo que hicimos fue entrar a una de las páginas de compraventa de inmuebles en Hungría, y para cada uno de los distritos de Budapest fuimos tomando, pues hicimos un robot en la computadora que lo que hacía es ir tomando el precio promedio, el precio por metro cuadrado de 100 viviendas dentro de ese distrito, y luego calculamos el promedio de cada uno de los distritos, y lo que encontramos es correlación, que hay una correlación entre lo que nosotros estamos calculando como calidad de vida contra en las diferentes categorías y la calidad de vida completa, cuando agrupamos por categorías, el precio promedio de los departamentos o de las viviendas en la ciudad. Esto nos ayudó a validarlo y entender también que sí estábamos por buen camino, y después entregamos nuestros resultados al gobierno, y el gobierno planteó una estrategia de Budapest 2030 que tiene diferentes áreas y diferentes ejes en los cuales están trabajando, y están basados o se basaron parte en lo que estábamos presentando de cómo están distribuidos los servicios y la calidad de vida en la ciudad. Sin embargo, hubo elecciones hace 1 o 2 años. Quien ganó es el partido de oposición, y que es algo bueno para Hungría por el cambio y las dinámicas de política que hay acá. Pero bueno, no sabemos si se sigue tomando en cuenta o no se sigue tomando en cuenta.
pero al final de cuentas eso también es como la otra parte de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos planeación urbana a partir de esto, pero hay un cambio político y al final de cuentas estamos sujetos a... Y por último, voy a presentar dos trabajos en curso. Uno tiene que ver con temas ciclistas, que este es un proyecto que estamos trabajando, bueno, es un proyecto en general y es un proyecto que también se está trabajando ya más específicamente. Esta es la visualización, la primera, el video es Guadalajara a partir de los movimientos ciclistas de mi bici. Cada uno de los puntos son las estaciones y el tamaño es cuántas bicicletas están saliendo de la estación y el color es a dónde están llegando las bicicletas. Mientras más rojo, más llegadas, mientras más amarillo, más salidas. Y entonces lo que nos permite ver es un poco de la dinámica de movilidad dentro de la ciudad, cómo nos estamos moviendo los tapatíos y hacia dónde, cómo interactúa la ciudad. Y por otro lado, el caso de Chicago es igual, es el sistema de bicicletas públicas de Chicago. Y aquí lo que hicimos fue, que también se podría hacer para Guadalajara, tenemos las estaciones y sabemos que van de la estación A a la estación B. Y lo que hacemos es, usamos la red vial y calculamos cuál es el camino más corto, asumiendo y suponiendo que los ciclistas van a seguir los caminos más cortos en sus recorridos. Claro, esto no siempre es real, pero por lo menos nos permite darnos una idea de cómo está, de cómo puede estar estructurada la ciudad. Entonces, a partir de eso, se empieza a dibujar la ciudad, tenemos el mapa de por dónde se están moviendo las personas. Quiere decir que mientras más amarillo en estas visualizaciones, entonces toda esta avenida cerca del lago, el frente del lago, es la que más se está utilizando. Luego tenemos la parte del centro, y esto corresponde también un poco con las líneas de transporte público de Chicago. Que después lo interesante es cómo podemos empatar los datos de dinámicas urbanas y los datos de dinámicas, cómo se están moviendo, cómo nos movemos las personas, encima de los datos de infraestructura que ya tenemos y que nos permiten tener una radiografía de la ciudad, y a partir de eso empezar a entender cómo podemos ir mejorando, no sé, diferentes intersecciones que pueden ser peligrosas para los ciclistas y que actualmente no están tomadas en cuenta, puntos de transferencia modal, etc. Y el proyecto en el que estoy participando dentro de PIP, que tiene que ver con cómo establecemos una línea de calidad del aire en Guadalajara, entonces, y cómo podemos aprovechar las estaciones de mi macroperiférico también para poder empezar a tomar medidas y muestreo. Pero si vamos a tomar medidas y muestreos, entonces necesitamos tener un antes para saber si estamos mejorando o estamos empeorando. Este es el mapa de la ciudad, el plano base, y estos puntos son las estaciones planeadas. Sin embargo, las estaciones de monitoreo ambiental en este momento están ubicadas como por esta zona. Aquí hay una, por acá hay otras, por acá hay otra y por acá hay otra. Y tenemos que de alguna manera establecer una línea base. Y lo que estamos trabajando actualmente es esto. La primera imagen que vemos en el lado, la animación, es a partir de las estaciones de monitoreo, que son estos puntos negros que vemos por aquí. Identificamos y generamos una retícula, y una retícula que se expande por toda la ciudad. Esta retícula después asignamos pues cómo se dispersaría el contaminante a partir de las mediciones que tenemos de las estaciones de monitoreo. No estamos tomando en cuenta, y esto es importante aclararlo, no estamos tomando en cuenta en este momento, por ejemplo, dinámicas de aire y de cómo se mueven los vientos en la ciudad, que eso afectaría también un poco las mediciones. Pero si sabemos que en las diferentes estaciones hay diferentes niveles, entonces luego podemos asignar los valores que correspondían para ir de la estación A a la estación B, asignarlos en esta retícula y poder empezar a hacer este tipo de simulaciones. Esto es
se fueron moviendo los valores IMECA por partículas PM10 durante el 1 de enero del 2019. Y tenemos esto para todo un año y a partir de aquí podemos empezar ya después a hacer otros, asignar el valor promedio, por ejemplo, que le tocaría a una estación, que es lo que tenemos en esta segunda imagen. Y en esta segunda imagen lo que nos está mostrando es cada una de las estaciones de Macrobús. Lo que hicimos fue ponerle un radio de 1 kilómetro de distancia. Entonces calculamos identificamos cuáles son estos puntos que están dentro de este radio de 1 kilómetro de distancia, tomamos el promedio y asignamos ese valor. Eso nos da un norte para saber cómo está en este momento la calidad del aire en esos puntos. Claro, todavía se le pueden empezar a hacer más pruebas, podríamos empezar a jugar también y identificar cómo cambia. Si movemos el radio que tenemos en este momento, este radio de 1 kilómetro, y lo vamos haciendo más grande, cómo afecta esta medida para encontrar dónde están los valores promedio, etc. Y podemos empezar a ver también, no sé, si tomáramos en cuenta, si empezamos a tener estaciones de monitoreo ya en las paradas de mi macroperiférico, contrastar contra los valores que tenemos en este momento y ver si están muy alejados de nuestra línea base. Entonces podemos empezar a reajustar un poco las metodologías y empezar a pensar en otras formas de ir midiendo, pero esto nos permite ir acercándonos un poco más a la parte más granular de la ciudad. Claro, todo esto al final de cuentas, como estamos trabajando con territorio, lo podríamos, si tenemos datos poblacionales con los censos, podemos empezar a identificar también cuál es la proporción de población que está afectada por diferentes contaminantes en diferentes horas del día, etc. Esto es lo que tengo preparado hoy para mostrarles. Claro, todo lo que les presenté hoy siempre es un trabajo en equipo, entonces todos estos proyectos han sido desarrollados. El proyecto de accesibilidad peatonal fue desarrollado con Ana Bancho, Ursula Bacher-Halley, David Derty. El proyecto de calidad el proyecto de los proyectos ciclistas y el proyecto de la red multicapa fue desarrollado en conjunto con Michael Sell, con Gerardo Íñiguez y con Federico Batistón. Y por último, el proyecto que estamos desarrollando actualmente para PIP de calidad del aire está desarrollado en conjunto con Edgar Egurreola. No sé si tienen alguna pregunta, me daría muchísimo gusto empezar a platicar ya en estos temas. Y bueno, si alguien quiere leer los papers ya más técnicos y científicos de estos proyectos, aquí están las citas y con todo gusto se los puedo también pasar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahorita tenemos una pregunta como para empezar un poco la discusión, y es, bueno, tú has tenido más experiencia con información en otros países, en otras ciudades, de proyectos pues tanto académicos, privados, ¿no? Ya con el gobierno, pero por ejemplo, si nosotras quisiéramos como empezar a hacer ejercicios similares aquí en México, ¿hay ahorita suficiente información? Y si esa información es suficientemente confiable como para que podamos empezar a meternos a la ciencia de datos, o tendríamos que empezar como desde pues tal cual desde el levantamiento de los datos como para tener un estudio más confiable? Sí, es una muy buena pregunta porque es el coco de todos los que hacemos este tipo de cosas. Y bueno, por ejemplo, todo lo que hacemos con infraestructura ciclista y el proyecto también de medir eh, la huella digital de las ciudades, esos proyectos tienen como base datos de OpenStreetMaps, que son datos completamente abiertos y están para todo el mundo. Y los datos de OpenStreetMaps se ha comprobado que cerca del 80% del mundo está cubierto por OpenStreetMaps y son equiparables a datos municipales en muchos casos.
y muchísima gente usamos ese tipo de datos para, no solo para investigación científica, sino también para trabajar en cuestión más industrial. Facebook incluso los usa. El mapa que vemos en Facebook cuando entramos a un evento o cuando entramos a un negocio, el mapa que tiene de base es un mapa de OpenStreetMaps y entonces están inyectándole también datos de estos de regreso al mapa. Entonces eso nos permite tener una fiabilidad. También hay otras fuentes de datos que trabajamos y que usamos que no necesariamente son completamente abiertas, pero que se pueden estar utilizando y que ofrecen programación. Google ofrece algo de interfaz de programación para poder consumir esos datos. Y los datos de los censos son, digo, esos en todo el mundo se van actualizando en promedio cada 10 años o cada 5 años hay una rectificación. Pero bueno, es lo mejor que tenemos. Hay datos que son abiertos también de población mundial en la Unión Europea, desarrollados por la Unión Europea, pero que son a partir de imágenes satelitales, entonces están para todo el mundo. Y también hay una base de datos desarrollada por Facebook y Columbia sobre población en el mundo, que también es bastante buena. El dato más complicado, y que ese sí es un coco siempre, son los datos de calidad del aire. Y eso es interesante porque el dato de calidad del aire, hubo un intento en la administración federal pasada para desarrollar una API, una interfaz de programación que nos permitiera consumir los datos abiertos desde ahí, para diferentes ciudades de México. Sin embargo, la API no ha sido actualizada desde el 2018. Diciembre de 2018 fue la última actualización de datos que tenemos y actualmente dependemos de que las dependencias estén liberándolos en sus portales directamente. No hay un esfuerzo a nivel país para estar concentrando todo, que eso es algo que claro que se echa de falta. Y en términos de datos en México, estamos bastante bien, estamos bastante desarrollados. El INEGI es una fuente de datos muy buena y, de hecho es una envidia para otros lados, ¿no? El proyecto que les presentaba ahorita de Budapest, de calidad de vida, batallamos consiguiendo datos porque no había un ente, a pesar de que sí hay un ente de estadística en Hungría, no había calidad de datos abiertos por todos lados y de consumo y acceso a ellos. Y bueno, ahora volviendo al tema medioambiental, según con lo que ya has como desarrollado, lo que ya has conocido, para ti, ¿cuál es la urgencia de generar acciones a corto plazo en las ciudades para la mitigación del cambio climático? Híjole, creo que al final de cuentas lo veo desde 2 puntos, ¿no? Uno es, cuando hablamos de cambio climático, pensamos que generalmente se asocia con que los países firman tratados y empiezan a generar como cambios a partir de nivel país, ¿no? Sin embargo, creo que realmente donde deben estar sucediendo las acciones es a nivel ciudad, porque es donde puede haber una injerencia más rápida, puede haber que a una alcaldesa le toma pues muy poco tiempo poder empezar a generar cambios. Podemos ver el caso de París, que ha sido emblemático en estas últimas gestiones, en la última gestión de Anne Hidalgo y la gestión actual, que hicieron un cambio completamente a su sistema de movilidad. Lo mismo la gestión pasada de Nueva York con Bloomberg y con Janet Sadikan al frente de la renovación peatonal y ciclista. Ciudades latinoamericanas y ciudades mexicanas lo estamos viendo también. Guadalajara lo estamos viviendo. Andar en bicicleta en Guadalajara ahora es completamente diferente a lo que era andar en bicicleta hace 10 años. Y eso tiene que ver también por la parte del activismo, ¿no? Sobre todo el caso de Guadalajara tiene una parte fundamental del activismo y que ahora muchas personas que empezaron como activistas están también impulsando el cambio desde la parte más gubernamental y de las instituciones. Entonces creo que
el trabajar desde las ciudades para mitigar el cambio climático es la ruta, es la ruta si queremos salir de esto, porque queramos o no, a lo mejor vemos ahorita COVID como un cambio que llegó de pronto, sin embargo, el cambio climático es como, pues estamos como cociendo langostas, ¿no? Nos estamos acostumbrando cada vez más al calor del agua en la olla en la que estamos y va a llegar un punto en el que, pues, esto va a comenzar a hervir y listo, se acabó. Es algo que nos debería preocupar y ocupar urgentemente. Sí. Bueno, por otro lado, como sabemos, pues tú estás colaborando con nosotros en el proyecto PIP. Y respecto a esto, ¿tú cuál crees que es el potencial de la infraestructura pública para generar o para implementar acciones rumbo a esta mitigación de la que hablábamos desde las ciudades? Creo que hay varias cosas que veo. Uno es empezar a generar datos a partir de usar los edificios públicos como espacios de captura de datos y poder empezar a poner eso desde también la parte de políticas públicas, entonces que no sea una especie de acción de gobierno de un punto, sino que sea algo que se tenga ya contemplado a futuro y como una estrategia constante. Eso como por la parte más institucional. Y veo una parte que tiene que ver también con la liberación de los datos, de poder empezar a generar mayor investigación a nivel local, que tiene que ver con, otra vez, con la parte de las ciudades, ¿no? Mientras más ciudades tengan datos abiertos, podemos empezar a generar política pública comparada, podemos empezar a generar investigaciones muy locales en colaboración con universidades locales y también una parte que tiene que ver con la educación hacia la ciudadanía. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, si tenemos medidores de calidad del aire en las estaciones de mi macroperiférico o en cualquiera de estos lugares, cómo podemos empezar a generar también instalaciones que sean artísticas, pero que conjuguen la parte de comunicación de la ciencia y que nos permitan generar como este vínculo de algo que puede sonar tan abstracto como es hablar de partículas PM10 o partículas PM2.5, como eso lo podemos transmitir para que alguien que está esperando el microbús o mi macroperiférico eh, pueda empezar o podamos ver cómo está la contaminación en ese momento, en esa zona, y explicar que a lo mejor ¿por qué es importante medir partículas 2.5? ¿No? Porque son tan pequeñas que no las podemos detener con con los pelos nasales, que se nos van hasta los pulmones, se empiezan a acumular y eso luego nos puede traer mayores problemas pulmonares y respiratorios y tal. Entonces, por ahí es donde veo varias oportunidades. Ok, y bueno, de Facebook, Jesús Domínguez pregunta que cuáles crees que son los mayores retos para el análisis de la ciudad en la ciencia de datos. Híjole, es una buena pregunta. Creo que el reto, más que técnico, tiene que ver con un reto inter y transdisciplinar. Cómo sumar diferentes voces para participar en esto y eh, para hacer ciencia de datos que tenga, que conjugue diferentes saberes, ¿no? Ese creo que es un reto importante, es un punto en donde trabajamos eh, ahorita en este momento. Yo trabajo mayoritariamente con gente que tiene formación en física y matemáticas. Yo tengo formación de arquitectura y comunicación de la ciencia y eso creo que es algo fundamental, incluir diferentes saberes, incluir diferentes metodologías y conjugarlas y un diálogo constructivo entre todas las disciplinas. Y bueno, ya como para cerrar, para las personas que están interesadas tanto en el urbanismo como quienes están involucradas en el activismo o en otros temas que tienen que ver con la ciudad, ¿tú
¿qué le recomendarías como para iniciarse en la ciencia de datos, para empezar a analizar las problemáticas como desde esta perspectiva? ¿Dónde les recomendarías empezar a investigar, a leer? Es una muy buena pregunta. Recomendaría, hay, hay varios centros de investigación que están trabajando en estos puntos. Recomendaría buscar el trabajo que hace Michael Batty en CASA. Es un centro de investigación en Londres. Él tienen una aproximación bastante interesante por ahí. Para quien esté interesado en ciencia de redes, hay una cuenta en Twitter que se llama Red Compleja. Él es un investigador venezolano que está actualmente en MIT y empezó también a publicar contenido sobre ciencia de redes en español. Es un muy buen punto de entrada. ¿Qué más? Bueno, los libros de Laszlo Barabasi han sido como una buena entrada también para empezar a pensar en esto, como desde la parte más abstracta de ciencia de redes. Y, y hay un libro que se llama Inventando la ciudad del futuro de Michael Batty, que es muy bueno, es como una aproximación a trabajar con esto. Quien se quiera clavar más en la parte de analítica, hay otro libro estoy volteando para arriba, pero aquí los tengo. Un libro de Marc Barthélemy que se llama The Structure and Dynamic of Cities, que tiene que ver más como con la parte técnica y matemática y cuantitativa de medir las ciudades. Esos dos son los que, bueno, y The New Science of Cities de Michael Batty también es un muy buen libro que es como una recopilación de todo lo que tiene que ver con ciencia, ciencia de datos y ciudades, por ahí. Y entender un poco, claro, matemáticas son básicas para entender esto. Y, y con todo gusto, si alguien tiene alguna pregunta o así, me pueden escribir, mandar un correo, un tweet o lo que sea, y con todo gusto podemos platicar. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Ya, yo creo que ya es todo por hoy. ¿No tengas algún comentario para cerrar? Pues muchísimas gracias por haberme invitado y con todo gusto por aquí estamos para cualquier cosa y quien quiera, con todo gusto podemos platicar. Ok, perfecto. Bueno, les recordamos que este evento se realizó en el marco del proyecto PIP para una ciudad del futuro y pueden seguirnos en todas nuestras redes como PIP Ciudad Futuro en Facebook, Instagram y Twitter y participar en nuestros eventos cada semana sobre las temáticas que estamos explorando. Los eventos están en Facebook y se transmiten y aquí se guardan para cuando los quieran consultar. Muchas gracias, Luis. Gracias.